El 23 de agosto de 2010 hallaron el cuerpo de Gareth Williams, de 31 años, dentro de una bolsa deportiva en la bañera de su departamento. Al principio se creyó que fue asesinato, pero después se concluyó que Gareth se encerró solo en la bolsa y nadie más participó. Aún así, quedaron muchas dudas y sigue siendo uno de los casos más extraños que he visto. Vamos a investigar. Si te interesan los misterios de Internet y el contenido inquietante, suscríbete y activa notificaciones para ver más videos como este. Si quieres apoyar el canal, hazte miembro en Ko-fi o en el canal para ver videos sin cortes y más beneficios, o deja una propina con el botón Gracias bajo este video. Gracias a quien lo considere. Gareth Williams nació en Gales el 26 de septiembre de 1978 y desde joven quedó claro que era muy inteligente, especialmente en matemáticas. En la preparatoria estudió matemáticas en la universidad y se graduó con honores de primera clase a los 17 años. A los 23 años, fue contratado como analista junior en la sede de comunicaciones del gobierno en Cheltenham, Inglaterra. Unos años después, se mudó a Londres para una comisión de 3 años con el Inteligencia Militar, 6, donde trabajó como descifradora de códigos. Gareth era callado y reservado, solía mantenerse al margen y solo se relacionaba con su familia cercana, especialmente su padre y hermana y algunos amigos. Pasaba mucho de su tiempo libre andando en bicicleta y a menudo participaba en carreras de ruta y pruebas contrarreloj. Un par de años después de haber empezado a trabajar en el Inteligencia Militar, 6, su hermana notó que parecía haber perdido el entusiasmo por su trabajo. Ella dijo, no le gustaba la cultura de oficina, las bebidas después del trabajo ni la competencia feroz de autos lujosos. Incluso mencionó fricciones en la oficina. El lunes 16 de agosto de 2010, Gareth no se presentó a trabajar no solo por un día, sino por toda una semana. En ese periodo, su empleador no lo reportó como desaparecido, aunque faltó a 3 reuniones importantes donde su ausencia sería evidente. Su hermana los contactó tras no saber de él por un tiempo, entonces llamaron a la policía y pidieron un control de bienestar. Una oficial de policía llegó a su casa al anochecer del 23 de agosto y el agente inmobiliario le dio acceso al departamento. Al entrar al baño privado, la oficial halló una gran bolsa deportiva roja en la bañera, cerrada con cierre y candado. Intentó levantarla, pero notó que era sorprendentemente pesada y que emitía un olor desagradable. Cuando finalmente abrieron la bolsa, encontraron el cuerpo sin vida y desnudo de Gareth apretado dentro de ella. Debido a las circunstancias inusuales en las que se encontró el cuerpo, la mayoría de los policías involucrados en el caso asumieron de inmediato que se trataba de un crimen, y la investigación reveló varios otros detalles que apoyaban esa teoría. Se encontraron fragmentos de ácido desoxirribonucleico no concluyentes de 2 personas que no eran Gareth en la parte trasera. No había huellas dactilares en el candado, ni se encontraron ácido desoxirribonucleico o huellas dactilares en la bañera. La puerta del departamento estaba cerrada con llave por fuera. Los radiadores del departamento estaban encendidos a pesar de que era pleno verano. Se ha sugerido que, si alguien más estuvo involucrado, pudo haber hecho esto para acelerar la descomposición del cuerpo. Una experta examinó la bolsa donde estaba el cuerpo de Gareth y concluyó que él no pudo haberla cerrado con llave solo. En la investigación se trajeron a 2 expertas más para intentar encerrarse en una bolsa similar y después de 400 intentos se rindieron. La forense concluyó que la muerte fue, entre comillas, antinatural y probablemente mediada de forma criminal, y también que estaban, entre comillas, satisfechas de que, en el balance de probabilidades, Gareth fue asesinado de manera ilegal. Creyeron que probablemente estaba vivo cuando lo metieron en la bolsa y que murió poco después por envenenamiento con monóxido de carbono, 2 debido a la falta de oxígeno en la bolsa o por un acto breve con veneno.
Así que esto parece un caso de asesinato bastante obvio. Ahora, lo único que queda por hacer es determinar quién fue el culpable, ¿verdad? Bueno, no exactamente. La Policía Metropolitana decidió realizar otra investigación de 12 meses y se determinó que el escenario más probable era que Gareth había muerto solo en su departamento después de haberse encerrado accidentalmente en la bolsa. Ahora, después de los detalles que ya hemos cubierto, eso podría parecer una conclusión ridícula, pero no toda la evidencia apuntaba a un asesinato. No había señales de entrada forzada al departamento, ni signos de pelea, y tampoco lesiones en el cuerpo de Gareth. El informe toxicológico no encontró ninguna droga recreativa común ni venenos en su sistema, aunque algunas fuentes afirman que fue inconcluso porque su cuerpo ya llevaba una semana en descomposición. Aparte de los fragmentos de ácido desoxirribonucleico inconclusos en la bolsa, que no necesariamente eran de alguien involucrado en la muerte, no había evidencia forense que sugiriera que alguien más hubiera entrado al baño de Gareth o estuviera involucrado en su muerte. Se hallaron de 10 a 15 rastros de ácido desoxirribonucleico no identificados en el departamento, pero no había evidencia de limpieza profunda para eliminarlos. Puede parecer increíble que él mismo se haya encerrado en la bolsa, pero también sería un método de asesinato sumamente inusual. Incluso suponiendo que el posible culpable intentara que pareciera una muerte accidental, hay 1.000.000 de otras formas en las que podría haberlo hecho que habrían parecido mucho más, obviamente, accidentales. Además, si tienes dudas de que Gareth pudiera haberse metido solo en la bolsa, parece aún menos plausible que alguien más pudiera haberlo forzado a entrar mientras él estaba presumiblemente consciente y habría intentado defenderse. Aunque 2 expertos en la investigación forense intentaron y fallaron 400 veces al tratar de encerrarse en la bolsa, un sargento retirado del ejército publicó después un video en línea donde él mismo se mete en la misma bolsa y la cierra desde adentro, demostrando que no es una tarea imposible, aunque sería difícil para la mayoría de las personas. Pero ¿por qué Gareth elegiría encerrarse en una bolsa? Se ha sugerido que él tenía la intención de morir, pero personalmente no lo creo en absoluto. Sería una manera muy extraña de morir. Ciertamente, no tengo conocimiento de ninguna otra muerte voluntaria que haya ocurrido como resultado de que alguien se encerrara dentro de una bolsa de lona. Además, ¿por qué estaría desnudo? Otra posibilidad que podría explicar la desnudez es que esto fuera algún tipo de fetiche para Gareth. La casera del departamento que Gareth rentó en Cheltenham durante 10 años contó a la policía que 3 años antes de su muerte, ella y su esposo oyeron gritos provenientes de su departamento una noche. Al entrar, lo hallaron con las manos atadas al cabecero de la cama. Cortaron las ataduras y él dijo que solo intentaba ver si podía liberarse, pero ella y su esposo pensaron que era simple. La investigación sobre la muerte de Gareth también reveló que ocasionalmente pasaba entre 30 minutos y 1 hora en sitios web de bondage, aunque la policía aclaró que no había evidencia que sugiriera que estaba obsesionado con el bondage y no se encontró ningún otro contenido para adultos. Es posible que él tuviera un interés no sexual en la escapología y que realmente solo se atara al marco de su cama para ver si podía liberarse, en cuyo caso pudo haber pasado algún tiempo navegando por sitios web de bondage en busca de inspiración sobre cómo podía atarse. Si ese fuera el caso, pudo haber querido encerrarse dentro de la bolsa para desafiarse a sí mismo a escapar. Ten en cuenta que solo conocemos 2 posibles escenarios en los que él pudo haber practicado la escapología. Podrían haber 1000 más de los que nunca sabremos, porque sí logró escapar. También se hallaron en el departamento de Gareth, tras su muerte, otros objetos que algunos vinculan a sus supuestos fetiches, como unas 25.000 libras en ropa de mujer de alta gama. Al entrar al departamento para el chequeo de bienestar, el oficial notó una peluca de cabello largo y labial. Gareth ya había ido a shows de drag y encontraron boletos para otro en su departamento. Todo esto llevó a especulaciones de que Gareth disfrutaba vestirse con ropa del sexo opuesto. Sin embargo, 2 de sus amigas y su hermana afirmaron que la ropa no era para él y que probablemente eran regalos.
Una de ellas señaló que la ropa era demasiado pequeña para él y también insinuó que no estaba de acuerdo con el énfasis en la ropa de mujer que se encontró, cuando también había equipo de montañismo valorado en 10.000 libras. También vale la pena señalar que al menos parte, si no toda, de la ropa de mujer no había sido usada. En última instancia, personalmente no veo cómo esto es relevante para la muerte de Gareth. Sí creo que es probable que la ropa fuera para él. 25.000 libras es mucho dinero para gastar en un regalo al azar para alguien, y una peluca también es un regalo bastante inusual para una amiga, a menos que esté sufriendo de alopecia o algo así. Pero no he encontrado ninguna información que sugiera que ese fuera el caso. De cualquier manera, suponiendo que la ropa fuera para él, simplemente no creo que eso explique nada sobre su muerte. Lo entendería si él estuviera vestido de mujer al encontrar su cuerpo, pero no fue así. Él estaba desnudo, sin reportes de maquillaje ni nada similar. Vestir ropa del sexo opuesto puede ser fetiche, pero no siempre lo es. Algunos hombres disfrutan usar ropa y maquillaje considerados femeninos. La mayoría de las drag queens que se presentan en espectáculos no lo hacen por gratificación sexual, simplemente disfrutan interpretar un personaje, y es totalmente posible que Gareth haya asistido a shows de drag y solo quisiera intentarlo él mismo. Aunque fuera un fetiche, no puedes asumir que por tener uno por el travestismo también le guste el bondage u otras cosas similares. Honestamente, solo parece un detalle irrelevante con el que los tabloides se aprovecharon para obtener vistas. De todos modos, ya fuera por gratificación sexual o para practicar escapismo, la conclusión oficial más reciente es que la muerte de Gareth fue accidental y que solo él estuvo involucrado, lo que significa que él mismo se metió en la bolsa por la razón que fuera y no pudo salir. Sin embargo, esto deja muchas preguntas. ¿Por qué encendería la calefacción en verano? ¿Por qué su puerta estaba cerrada con llave desde afuera? Y la pregunta más incriminatoria para mí, ¿por qué no había huellas en el candado? Toma en cuenta que no se encontraron guantes en Gareth ni dentro de la bolsa, así que supuestamente los cerró con sus propias manos y de alguna manera no dejó ninguna huella dactilar. ¿Cómo es eso posible? No se hallaron tijeras, cuchillos u otros objetos en la bolsa. Gareth era un hombre inteligente. Si él mismo se metió en la bolsa, seguramente se habría preparado para la posibilidad de no poder salir. Esto no era como cuando se ató a la cama, al menos entonces tenía buen oxígeno. Encerrarse en una bolsa deportiva sin una opción de escape de respaldo simplemente parece una idea realmente estúpida, especialmente cuando ya había tenido que ser rescatado en un intento anterior. Seguramente habría aprendido la lección. Tampoco sé por qué harías esto en la bañera. Tiene más sentido si fue asesinado, ya que la bañera sería fácil de limpiar y borrar huellas o ácido desoxirribonucleico, pero es raro encerrarse en una bolsa ahí. Recuerda que no se encontraron huellas dactilares en la bañera y no es imposible que Gareth pudiera haberse metido en la bolsa sin tocar los lados de la bañera, pero sí parece extraño. Tampoco había huellas de pisadas dentro o alrededor de la bañera, y dado que Gareth fue encontrado desnudo dentro de la bolsa, ¿cómo habría logrado meterse ahí sin dejar huellas en ningún lado? En mí no sé. Otro punto respecto a que estaba desnudo, si no fue por una cuestión fetichista, no veo ninguna razón para eso si no hubo alguien más involucrado. Sin embargo, en la teoría del asesinato tiene más sentido. Tal vez el culpable se llevó su ropa para destruirla si tenía ácido desoxirribonucleico que lo incriminara. Algunos creen que fue un accidente porque la llave estaba en la bolsa, pero no pienso que esto importe. Los candados suelen cerrarse sin llave. Solo necesitas la llave para abrirlo, y en mi experiencia, los candados que vienen con ese tipo de bolsas usualmente traen 2 juegos de llaves. Me gustaría saber si determinaron si había 2 juegos, y si es así, si encontraron el otro juego. Creo que es posible que Gareth haya sido asesinado en otro lugar antes de ser llevado a su casa. Esto explicaría la ausencia de ácido desoxirribonucleico y huellas en el baño, la puerta principal cerrada desde afuera y la falta de señales de entrada forzada. Tal vez fue envenenado con una sustancia rara que no se analiza y lo metieron en la bolsa tras su muerte. Sería bastante difícil, si no es que imposible, meter a alguien en una bolsa mientras está vivo y consciente.
Solo dudo porque alguien tuvo que llevar la bolsa con el cuerpo muerto al departamento y sería muy pesado. No estoy segura de cómo alguien haría eso sin arriesgarse a levantar sospechas, pero hay algunos casos de asesinos que han puesto cuerpos en maletas y los han movido de esa manera, así que esa también es una posibilidad. Hay algunas teorías diferentes relacionadas con la posibilidad de que Gareth haya sido asesinado. En 2015, Boris Karpichkov, un desertor ruso y exagente de la KGB, fue entrevistado y declaró que tenía fuentes en Rusia que le habían dicho que Gareth fue asesinado por el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, el Servicio de Inteligencia Extranjera de Rusia. Afirmó que intentaron chantajear a Gareth para que fuera agente doble, pero él se negó y luego les dijo que sabía quién era un agente doble ruso en el Government Communications Headquarters. Esperaba que se retiraran, pero no lo hicieron y decidieron eliminarlo para proteger a su agente. Boris dijo que el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia usó un veneno indetectable en el oído de Gareth para matarlo, por lo que no se pudo confirmar el asesinato como causa de muerte. Esta información es interesante y creo que vale la pena considerar la posibilidad de que Gareth haya sido eliminado por alguna agencia de inteligencia, pero no estoy segura de creer en las afirmaciones de Boris. No sé nada sobre este hombre, pero me pregunto por qué esperó 5 años después de la muerte de Gareth para revelar esta información. Supongo que es posible que él apenas se haya enterado de esto, pero tampoco hay ninguna evidencia que respalde sus afirmaciones. Una cosa en este caso que me tiene un poco confundida y que nos ayudaría a evaluar qué tan plausible sería esta teoría es la naturaleza exacta del trabajo de Gareth, es decir, con qué tipo de información trataba o qué tan sensible era. A menudo se le llama espía en los medios, pero creo que eso es un poco engañoso. En el otro extremo, he visto a muchas personas discutiendo el caso en línea diciendo que él solo era un oficinista, dando a entender que no tendría acceso a información importante. ¿Dudo que eso sea correcto tampoco? Tengan en cuenta que Gareth era increíblemente inteligente, obtuvo su título en matemáticas antes de que la mayoría empezara una carrera. Aunque no he visto suficiente información para sugerir que tenía uno de los puestos más altos, tampoco creo que el Government Communications Headquarters y el Inteligencia Militar 6 hubieran desperdiciado su potencial dándole un puesto en la parte más baja. Para que las afirmaciones de Boris Karpichkov sean plausibles, Gareth tendría que tener acceso a suficiente información importante como para que el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia quisiera que fuera un doble agente para ellos. Existían otras teorías sobre su trabajo. Aparentemente, él estaba rastreando a algunos grupos de crimen organizado, así que supongo que es posible que alguno de ellos haya ido tras él, ya sea por venganza o para evitar que descubriera información sobre ellos. De nuevo, creo que depende de qué tan alto fuera su puesto. No es como si él estuviera acabando con estos grupos por sí solo, así que ¿por qué ir tras él específicamente? Algunos piensan que la muerte de Gareth fue interna. Quizás descubrió algo que no debía y en realidad fue asesinado por el Inteligencia Militar 6 y... He visto en algunas discusiones del caso en Reddit que, al parecer, es una forma algo común en la que los servicios secretos y las mafias asesinan a personas, no solo haciendo que parezca un accidente, sino también poniendo a la víctima en una posición embarazosa que haga que parezca que fue por algún fetiche. No conozco un caso exactamente así personalmente. Lo más parecido que se me ocurre es Jonathan Moyle, piloto de la Real Fuerza Aérea, de quien también se decía que había sido reclutado por el Inteligencia Militar 6. Lo hallaron muerto, colgado en el armario de su hotel, con una funda de almohada en la cabeza, tras viajar a Chile para una conferencia de defensa patrocinada. Déjenme saber en los comentarios si pueden pensar en algún caso que sea más parecido. Una cosa que podría indicar que el Inteligencia Militar 6 fue responsable de alguna manera es que el empleador de Gareth no lo reportó como desaparecido durante 7 días y solo lo hizo después de que su hermana los contactó porque no había sabido nada de él. Esto sería inusual para la mayoría de los empleadores, pero pensarías que sería aún más extraño tratándose del Inteligencia Militar 6. Si Gareth estaba manejando información secreta, ¿no sería una amenaza para la seguridad que desapareciera? Es imposible que no notaran su ausencia, sobre todo porque faltó a varias reuniones importantes esa semana.
Esto podría sugerir que, si el inteligencia militar 6 no fue directamente responsable, al menos estaban conscientes de que algo le había pasado. Sin embargo, también creo importante considerar teorías más normales. Es fácil dejarse llevar cuando escuchas que trabajaba para la inteligencia militar 6, pero incluso si lo asesinaron, puede que no tenga nada que ver con su trabajo. ¿Tenía enemigos en su vida personal? Parece poco probable, dado que según se informa, él era una persona reservada en su mayoría, pero eso no significa que no estuviera involucrado en algo que nadie más sabía. Aparentemente, la policía no pudo investigar demasiado su vida personal debido a la naturaleza de su trabajo, así que es muy probable que haya mucho que no sepamos sobre él. Parece que muchas de las preguntas que normalmente se harían en un caso como este tienden a quedar opacadas por el tipo de trabajo de Garrett. Que no hubiera señales de entrada forzada ni de pelea me hace pensar que fue asesinado por alguien conocido a quien permitió entrar voluntariamente. Me pregunto si alguien más estuvo involucrado, pero que no haya sido un asesinato intencional. Pensando en la vez que la casera de Garrett tuvo que ir a rescatarlo después de que se ató a su cama, no sé cómo habría sido posible si él hubiera estado solo. No sé en qué posición estaba, pero creo que ambas manos estaban atadas al marco de la cama. Eso sería un poco difícil de hacer por uno mismo de todos modos, pero si pudo atarse solo, ¿por qué no pudo desatarse? No es imposible, pero parece poco probable. Me pregunto si esto fue algún tipo de encuentro íntimo donde alguien más lo ató y luego lo dejó. Quizá le prometieron volver y no lo hicieron, o tal vez la idea era no regresar. Es posible que su muerte se debiera a otro encuentro similar, donde alguien lo encerró en la bolsa y lo dejó ahí, o planeaba dejarlo salir después, sin saber que moriría adentro. Al ver que murió, limpiaron el baño y se fueron. Como mencioné, no podemos suponer que le gustaban estos encuentros solo por la versión de la casera, pero es importante considerarlo. El problema en este caso es que simplemente no hay suficiente evidencia para que alguna teoría parezca muy plausible, y ninguna parece explicar todos los detalles. Personalmente creo que algunos de los detalles que apuntan a que alguien más estuvo involucrado de alguna manera son demasiado importantes como para ignorarlos. Estaría dispuesta a considerar la posibilidad de que Garrett se encerrara solo en la bolsa, si no fuera porque no había huellas dactilares en el candado, ni huellas dactilares, huellas o ácido desoxirribonucleico en la bañera, y su puerta principal estaba cerrada con llave desde afuera. ¿Cómo es posible esto si nadie más estuvo involucrado? Sin embargo, me inclino un poco más a pensar que su muerte fue un accidente en el que estuvo involucrada otra persona, en lugar de un asesinato, simplemente porque sería una forma muy extraña de matar a alguien y no tenemos ninguna razón creíble para creer que alguien quisiera matarlo. Creo que este es uno de esos casos en los que nunca sabremos con certeza qué sucedió, o nunca quedaremos satisfechos con la conclusión oficial, que tras la revisión de pruebas en 2024 sigue siendo que la muerte fue accidental, sin intervención de terceros. Compartan sus opiniones, teorías y sugerencias de temas para futuros videos en los comentarios. Si te gustó el video, por favor considera darle like y suscribirte. Gracias a mis miembros de Ko-fi y del canal, cuyos nombres aparecen en pantalla. Aprecio mucho su apoyo. Gracias por ver y nos vemos la próxima vez en un nuevo video.